Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de ahora? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Muy bien, pues vamos a iniciar. A mí me tocó hablar de Éxodo del 8, 9 y 10 y vamos a ver qué nos dice, qué nos tiene preparado el día de ahora el Señor para ti, para mí, para recibir de su parte. Vamos a iniciar con una pequeña oración y luego leemos la lectura y comentamos, ¿verdad? Vamos a, si gustas, cerrar tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por permitirnos despertar una vez más, buscar de tu presencia, Señor. Te seguimos pidiendo, Padre, porque nos ayudes para que estas lecturas, Señor, que vamos a leer, tú nos hables a través de ellas, Señor. Tú deseas, Señor, que leamos, Señor, tu palabra, Padre. Así que te pedimos seas tú con nosotros, nos hables a nuestro corazón, nos des todo lo que nos quieres dar, decir, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de tu palabra. Te necesitamos cada día de nuestras vidas y te damos las gracias por este nuevo día, por este amanecer, Señor, por esta oportunidad que nos das, por este reto hermoso, Señor, en el cual estamos. Te damos la gloria y la honra siempre a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a los que ya se nos están conectando. Bienvenidos a todo aquel que va a leer, a escuchar este video más adelante. Eres bienvenido, escúchalo. Está bien interesante estas historias. Si te has perdido las anteriores, pues conéctate también para que las puedas mirar y saber de qué trata la historia. Sí, entonces vamos a dar inicio. Te voy a leer Éxodo número 8. El Señor le ordenó a Moisés: Ve y adviértele al faraón, que así ha dicho el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio, y hasta en tu alcoba y en tu cama, y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo, y en tus hornos y artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo. De modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que les ofrezca sacrificios. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas de los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el pueblo se convierta en mosquitos. Así lo hizo,
Y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con su vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales en todo Egipto. El polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. La plaga de tábanos. El Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar. Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río, y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Cuando esto suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios, y por todo Egipto, por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificio al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón y de sus funcionarios, y de su pueblo no quedó un solo tábano. Pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Vamos a leer Éxodo 9. Los tábanos, en este caso, son unos insectos de 2 o 3 centímetros de longitud aproximadamente, y son unos insectos que pican y que especialmente en los ganados en este caso. Entonces, pues para que aquellos que no sabemos qué son los tábanos, sepamos, ¿no?, lo que Dios hizo. La plaga en el ganado. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas, y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo.
la plaga de úlceras. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que las arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convirtió en polvo fino y se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron entre el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron las úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y, tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el Faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. La plaga de granizo. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al Faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso de la palabra del Señor y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales, y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizos y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrastró con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir. Pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor, y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios, el Señor. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la espelta no se echaron a perder porque maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón, salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor, y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Bueno,
Aquí vamos viendo cómo es que cómo es la dureza, ¿verdad? En este caso el faraón, estamos hablando de la historia del faraón y miramos cómo el Señor pues desea que se le permita dejar salir a su pueblo. Sin embargo, no es así. Muchas veces la dureza de nuestro corazón, todo obstáculo que podamos tener dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida, no nos permite ver la promesa que Dios tiene para ti, para mí. Entonces, el Señor aquí estaba tratando de mostrar que si obedecían, las cosas iban a cambiar, ¿verdad? Pero sin embargo, pues había mucha desobediencia por parte del faraón. No había temor, no había miedo, le hablaba muy claramente, le enviaba plagas, pero no reconocía el faraón, ¿verdad? Al Dios del cual le hablaba Moisés. Sin embargo, vemos cómo Moisés, sí, fue obedeciendo al Señor en todo lo que le decía. Imagínense, ¿verdad? Que Dios nos pide que vayamos y le digamos a un pueblo lo que va a acontecer si no obedece y no deja salir al pueblo. Imagínense quizá el temor que pudo tener Moisés, aunque Moisés era un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor, era un hombre obediente, sin embargo, sentía, así como tú y yo sentimos. Entonces, él pudo haber tenido temor, él pudo haber tenido miedos, quizá deseos de no hacer aquello que el Señor le estaba pidiendo, pero observamos cómo es que Moisés tiene una tremenda amor por el Señor, tiene una tremenda fuerza que el Señor le da, una fuerza sobrenatural para ir a enfrentar a todo cuanto el Señor le va pidiendo. Y así lo hace Moisés. Va y enfrenta a Faraón, le dice las cosas que le han de acontecer si es que no cumple con lo que Dios le dice. Pero el Faraón pues tristemente endurece su corazón y aun cuando le vienen consecuencias que por misma boca de Moisés le va indicando lo que va a acontecer, siente temor en esos momentos, ¿verdad? Que le van aconteciendo aquellas cosas. Sin embargo, cuando ya cesan, cuando ya pasan, vuelve a caer en el pecado, en endurecer el corazón, en no dejar salir a su pueblo para que lo adorara. Entonces, esto nos muestra que a veces, bueno, yo lo sentí así, que a veces podemos nosotros como seres humanos caer en eso, de que deseamos seguir a Dios, deseamos hacer su voluntad del Señor, deseamos vivir las cosas que Dios tiene para nosotros, aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, a veces endurecemos un poco nuestro corazón, o mucho, ¿verdad? A veces endurecemos bastante nuestro corazón y creemos, pero deseamos seguir viviendo conforme a nosotros queremos y no dejamos que Dios obre en nosotros, no escuchamos la voz del Señor para que haga esos cambios. Recordemos que a veces no nos van a agradar esos cambios. A veces nos va a costar trabajo porque estamos acostumbrados a ciertas cosas, ciertos hábitos, pero lo que Dios desea en ti y en mí es quitarnos, despojarnos de todo aquello que no comprendemos, pero que está sobrando en nuestra vida, en lo que estamos haciendo. ¿Para qué está sobrando? Para que el Señor pueda hacer la voluntad de nosotros, y su voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Entonces yo te quiero invitar para que nos quede estos pasajes de reflexión en esta mañana, para que
el Señor hable a tu vida, déjalo que hable, déjalo que hable, déjalo que te guíe, déjalo que obre en ti. Yo entiendo que nos pueda costar trabajo, pero cuando aprendemos a ser obedientes ante la palabra del Señor, ¿qué crees? Que vienen unas bendiciones, viene una paz sobrenatural que a veces no podemos entender y que decimos, Señor, ni siquiera merezco esto, ni siquiera merezco esto tan hermoso que me estás dando. Pero el Señor lo desea para ti, pero inténtalo, inténtalo. Mira, yo te acabo de leer Éxodo 8 y 9 y paré, no te leí el 10 porque ah, ya no podía detener más esto que yo deseaba decirte, que hagas un esfuerzo porque el Señor quiere obrar en tu vida y a veces sentimos que con conectarnos de vez en cuando, que con leer la palabra de vez en cuando es suficiente. No, mi hermano, no es suficiente. Para que el Señor llene tu corazón y llene tu vida y se haga su perfección en tu vida, necesitas buscarlo mañana, tarde y noche. Necesitas estar en esos servicios en línea. Ahora es más fácil. Vamos a mirarlo positivamente. Ahora es más fácil. Ahora tú puedes solamente picarle a tu televisor, picarle a tu celular y ahí arrodíllate, ahí híncate, dale esos 30, 40 minutos que el Señor tiene para ti. Porque Dios te va a hablar. Dios te quiere hablar. Pero vamos a concluir con esta palabra. Te quiero leer Éxodo número 10. Y terminamos. La plaga de langostas. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que hay en los campos. Infestarán tus casas y la de tus funcionarios y la de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor les acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren, sino lo que quieren es rendirle culto al Señor. Vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo.
Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejantes plagas de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra, que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. La plaga de tinieblas. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se pueden palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante este tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios, tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí. Y cuidado con volver a presentarse ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte. Bueno, aquí de lo que hablábamos, ¿verdad? El corazón endurecido tan tremendamente de Faraón. Y necesitamos continuar con esta palabra porque hay más, hay mucho más. Necesitamos ver en qué termina todo, qué es lo que pasa con ese corazón tan duro de Faraón. Yo te invito que reflexionemos en esta mañana porque Dios no quiere nuestro corazón duro, es más, no lo quiere tibio. Dios lo quiere ardiente de su presencia. Dios quiere un corazón avivado, un corazón noble, un corazón blando. No nada más para ti ni para tu familia, lo quiere para que tú vayas y des las buenas nuevas. Pero ese corazón que a lo mejor tenemos medio blando, vamos a pedirle al Señor que nos lo vaya transformando. ¿Qué te parece? Yo te dejo en esta mañana, te doy las gracias por este tiempo que me diste, que le diste al Señor más que nada a la palabra que Él te trajo a tu vida. Yo sé que va a ser de gran bendición. Hay mucho que aprender en estas historias y continúa con tus días siguientes. Mañana vamos a ver la continuación de esta historia. Y no te lo pierdas. Dios está contigo, Dios te ama. Yo bendigo tu vida grandemente. Te animo para que continúes, no mengües, ya iniciaste. Y si apenas estás continuando, no te preocupes. Puedes reponerte. Recuerda que estamos en YouTube. Dale clic a la campanita como ya lo comentaron para que te estén llegando las notificaciones de que están estos aprendizajes. Es de parte de Dios para tu vida, para ti. Así que bendigo tu vida, bendigo tu día, que tengas un bonito día y gracias por tu tiempo para Dios. Dios te ama grandemente. Bye.